La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y sangriento de la historia. Más de 60 países estuvieron involucrados y murieron más de 70 millones de personas. Pero, ¿cómo comenzó todo? ¿Qué llevó al mundo a caer en el caos total? Hoy vamos a contarte esta historia paso a paso, una historia de poder, ambición, horror y esperanza. Quédate hasta el final. Después de la Primera Guerra Mundial, el mundo quedó devastado. Millones de muertos, economías destruidas y países humillados. Alemania fue una de las más afectadas. El Tratado de Versalles la obligó a pagar enormes reparaciones, perder territorios y aceptar toda la culpa del conflicto. Esto generó mucho odio. La economía alemana colapsó. En los años 20 y 30 hubo pobreza, desempleo y desesperación. En medio del caos surgió un hombre que prometía devolverle a Alemania su gloria: Adolf Hitler. Con palabras poderosas y odio disfrazado de orgullo, se ganó el corazón de millones, y así, poco a poco, el nazismo empezó a crecer. Hitler no llegó al poder por la fuerza. Fue elegido democráticamente en 1933 como canciller. Pero una vez dentro, eliminó toda oposición y se declaró dictador. Usó la propaganda, el miedo y el nacionalismo extremo. Creó un estado totalitario donde solo su palabra mandaba. Uno de los pilares del nazismo era el antisemitismo. Hitler culpaba a los judíos de todos los males de Alemania. Pronto comenzaron las persecuciones, leyes racistas y violencia. Pero esto solo era el inicio. Hitler tenía un plan mucho más grande: conquistar Europa. Mientras tanto, en otros países también había tensión. Italia estaba bajo el control de Benito Mussolini, un dictador fascista. En Japón, los militares controlaban el gobierno y querían expandirse por Asia. 3 países, 3 regímenes autoritarios, y pronto formarían una peligrosa alianza. En 1936, Alemania e Italia firmaron el eje Roma-Berlín. Poco después, Japón se unió. Nacía así el eje. Su objetivo era claro: expandirse por el mundo, destruir el comunismo y desafiar a las democracias occidentales. La tormenta comenzaba a formarse. En 1938, Hitler anexó Austria sin disparar una sola bala. Fue el Anschluss. Luego puso sus ojos en Checoslovaquia. Las potencias europeas, como Reino Unido y Francia, no querían otra guerra, así que le dejaron hacer. Fue una política llamada apaciguamiento, un error fatal. Hitler prometió que no quería más territorios, pero mentía. En secreto, Alemania firmó un pacto con la Unión Soviética, el pacto Ribbentrop-Molotov. Acordaron no atacarse y repartirse Polonia. El mundo estaba al borde de una guerra aún más grande. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. 2 días después, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Así comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial, pero lo peor aún estaba por venir. Antes de la guerra, Hitler ya tenía un sueño: unir a todos los pueblos de habla alemana en un solo país. Austria era uno de ellos. Muchos austríacos hablaban alemán, compartían cultura e historia con Alemania y estaban desilusionados con su débil gobierno. Había pobreza, desempleo y un deseo de orden. Eso facilitó todo. En marzo de 1938, Hitler presionó al gobierno austríaco para permitir un referéndum. Pero temiendo perder, Alemania envió tropas y ocupó el país antes de que el pueblo votara. Muchos austríacos recibieron a los soldados con flores y banderas. El Anschluss fue un éxito para Hitler sin disparar un tiro. Austria ya era parte del Reich. Tras Austria, Hitler miró hacia Checoslovaquia, especialmente a la región llamada Sudetes. Allí vivía una gran minoría de alemanes étnicos que, según Hitler, estaban siendo maltratados.
Muchos alemanes en los Sudetes se sentían ignorados por el gobierno checo y querían unirse al Reich, esperando mejores oportunidades. Hitler usó este sentimiento para crear tensión. Afirmaba que los alemanes eran oprimidos en Checoslovaquia. Hubo protestas, violencia y presión internacional. Reino Unido y Francia, buscando evitar otra guerra, convencieron al gobierno checo de ceder los Sudetes a Alemania en 1938 durante la Conferencia de Múnich. Los líderes británico y francés, Neville Chamberlain y Edouard Daladier, creyeron que así evitarían una guerra. Pensaban que Hitler se detendría. Chamberlain incluso dijo: «Traigo paz para nuestro tiempo». Pero no era paz. Era solo el silencio antes de la tormenta. Hitler no iba a detenerse. En marzo de 1939, Hitler rompió su promesa. No solo quería los Sudetes, quería toda Checoslovaquia. Aprovechó la división interna del país y los conflictos entre checos y eslovacos. Alemania invadió sin mucha resistencia. Muchos eslovacos querían separarse y apoyaron a los nazis. Checoslovaquia fue desmembrada. Esta vez, Hitler no pudo justificar la invasión con el pueblo alemán. Checoslovaquia no era un país alemán. Por eso, las potencias occidentales comenzaron a entender que Hitler no quería solo unir germanos, sino conquistar Europa. La confianza se rompió. La guerra parecía inevitable. Mientras Hitler avanzaba, hizo algo inesperado. Firmó un pacto con su enemigo, Stalin, líder de la Unión Soviética. El pacto Ribbentrop-Molotov sorprendió al mundo. Alemania y la URSS prometían no atacarse, pero en secreto acordaban dividirse Europa del Este, incluyendo Polonia. ¿Por qué Stalin aceptó? Porque la URSS no estaba preparada para una guerra contra Alemania. Stalin necesitaba tiempo para fortalecer su ejército, y Hitler quería evitar una guerra en dos frentes, como en la Primera Guerra Mundial. Ambos ganaban tiempo, y Polonia sería la primera víctima. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia desde el oeste. Usaron la Blitzkrieg o guerra relámpago, tanques, aviones y tropas moviéndose con rapidez. El 17 de septiembre, la Unión Soviética invadió Polonia desde el este. Polonia fue aplastada en semanas, y entonces Europa estalló. El 3 de septiembre de 1939, Reino Unido y Francia le declararon la guerra a Alemania. Cumplieron su promesa de proteger a Polonia, pero en realidad no hicieron mucho al principio. Durante meses casi no hubo combates en el oeste. A este periodo se le llamó la Guerra Falsa, o Sitzkrieg. ¿Por qué no atacaron enseguida? Porque aún recordaban el horror de la Primera Guerra Mundial. Los líderes británicos y franceses no estaban listos para una nueva guerra total. Mientras tanto, Hitler usaba ese tiempo para preparar su próxima ofensiva al oeste. Pero primero, Alemania se aseguró de tener recursos. En abril de 1940 invadió Dinamarca y Noruega, porque necesitaba acceso al hierro sueco que pasaba por Noruega. Además, quería proteger su flota y controlar el Mar del Norte. Ambos países cayeron rápido. Luego, el 10 de mayo de 1940, Hitler lanzó una ofensiva masiva contra Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Todos eran neutrales, pero Alemania los atacó para poder llegar a Francia. Fue otra guerra relámpago. Los aliados no pudieron detenerlos. Todo sucedía muy rápido. El ejército alemán evitó las defensas francesas en la línea Maginot y entró por los bosques de las Ardenas, donde nadie esperaba un ataque. Fue una jugada maestra. Los soldados aliados quedaron rodeados. Fue un gran golpe estratégico de los nazis. Miles de soldados británicos y franceses quedaron atrapados en la playa de Dunkerque, pero gracias a una operación milagrosa llamada Operación Dinamo, más de 300.000 soldados lograron escapar en barcos y pequeñas embarcaciones.
Fue una derrota, pero también un símbolo de esperanza. En junio de 1940, Francia ya no pudo resistir. El gobierno francés firmó un armisticio con Alemania. Hitler hizo que se firmara en el mismo vagón donde Alemania había aceptado la rendición en la Primera Guerra Mundial. Era su forma de vengarse. Francia fue dividida en dos. La mitad norte fue ocupada por los nazis. En el sur se formó el gobierno de Vichy, un régimen francés colaborador con Hitler. Muchos franceses aceptaron esta ocupación, otros se unieron a la resistencia. El orgullo de Francia había sido aplastado. Con Francia derrotada, solo quedaba un enemigo en Europa occidental: Reino Unido. Hitler pensó que aceptaría la paz. Pero Winston Churchill, el nuevo primer ministro británico, dijo que no se rendiría jamás. Prometió luchar en las playas, en los campos y en las calles. Hitler decidió invadir el Reino Unido desde el aire. En julio de 1940 comenzó la Batalla de Inglaterra. La Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana, bombardeó ciudades, fábricas y aeródromos. Pero los británicos resistieron. Usaron radares, pilotos valientes y mucha determinación. Los bombardeos alemanes eran constantes. Londres fue atacada durante 57 noches seguidas en lo que se conoció como el Blitz. Miles de civiles murieron, pero el espíritu británico no se rompió. Churchill dijo: «Nunca tantos debieron tanto a tan pocos», en honor a los pilotos que defendían el cielo. En sí, la RAF, Royal Air Force, logró rechazar a la Luftwaffe. Alemania perdió muchos aviones y pilotos. Hitler se dio cuenta de que no podía conquistar Inglaterra desde el aire. Era su primera gran derrota. Así que cambió de planes y puso sus ojos en el este. El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó la operación más grande de la historia, la invasión de la Unión Soviética, llamada Operación Barbarroja. Hitler rompía el pacto con Stalin. Más de 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera. Comenzaba una guerra brutal. ¿Por qué Hitler invadió la URSS? Porque odiaba el comunismo, quería destruir a Stalin y conquistar el espacio vital, Lebensraum, para su imperio. Soñaba con controlar las tierras ricas en recursos del este, pero subestimó la resistencia soviética y el invierno ruso. Los nazis avanzaron rápidamente, tomaron Ucrania, Bielorrusia y cercaron Leningrado. También llegaron cerca de Moscú, pero no estaban preparados para el crudo invierno. El frío, el barro y la falta de suministros hicieron que las tropas alemanas comenzaran a sufrir. La batalla por Moscú fue intensa. Los soviéticos resistieron con fuerza. Stalin ordenó no ceder ni un metro. Incluso movió fábricas enteras al este para seguir produciendo armas. En diciembre de 1941, una gran contraofensiva soviética obligó a los nazis a retroceder. Mientras tanto, en Asia, Japón ya estaba en guerra. Desde 1937 había invadido China y cometido masacres como la de Nankín. Buscaba expandirse por el Pacífico, pero había un obstáculo: Estados Unidos. Así que tomaron una decisión arriesgada: atacar primero. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Fue un ataque sorpresivo. Más de 2.400 personas murieron. Barcos y aviones fueron destruidos. Fue un golpe duro para Estados Unidos, pero no los derrotó. Los despertó. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Poco después, Alemania e Italia, aliados de Japón, declararon la guerra a Estados Unidos. Ahora, la guerra era verdaderamente mundial. Europa, África, Asia y América estaban involucradas. La entrada de Estados Unidos cambió todo. Su economía, su tecnología y su ejército comenzaron a inclinar la balanza.
El presidente Franklin D. Roosevelt declaró: «Esta será una guerra por la libertad», y así comenzó el camino hacia la victoria, aunque aún faltaba mucho. Tras la entrada de Estados Unidos, los aliados comenzaron a coordinarse mejor. Winston Churchill, Franklin Roosevelt y más tarde Stalin formaron la Gran Alianza contra el Eje. Su objetivo: derrotar a Alemania, Italia y Japón. En el norte de África, las fuerzas del Eje, lideradas por el general alemán Erwin Rommel, avanzaban con rapidez. Su apodo era el Zorro del Desierto. Pero los británicos, al mando de Bernard Montgomery, se preparaban para resistir. África era clave por el control del Canal de Suez. En 1942 se libró la segunda batalla de El Alamein. Los británicos lograron una gran victoria y comenzaron a empujar a los alemanes y italianos hacia el oeste. Fue un punto de giro. A partir de ahí, el Eje comenzó a perder terreno en África. Mientras tanto, Estados Unidos desembarcó en Marruecos y Argelia en la Operación Torch. Ahora los aliados atacaban desde el este y el oeste. Las fuerzas del Eje quedaron atrapadas en Túnez. En 1943 se rindieron más de 250.000 soldados alemanes e italianos. Con el norte de África liberado, los aliados decidieron atacar el vientre blando de Europa, Italia. En julio de 1943 invadieron Sicilia. Fue una operación exitosa. Poco después, cayó el gobierno de Mussolini. El pueblo italiano ya no quería más guerra ni más fascismo. Mussolini fue arrestado y el nuevo gobierno italiano firmó la paz con los aliados. Pero Hitler no aceptó esta traición. Ordenó ocupar el norte de Italia y rescató a Mussolini en una misión especial. Se creó un régimen títere bajo control nazi, la República de Salò. Los combates en Italia fueron duros. Montañas, lluvia y resistencia alemana frenaron el avance aliado. Ciudades como Montecassino fueron escenario de batallas sangrientas. Roma no fue liberada hasta junio de 1944. El camino hacia el norte fue largo y doloroso. En el frente oriental, los soviéticos resistían con ferocidad. En 1942 comenzó la batalla más brutal de toda la guerra, Stalingrado. Hitler quería tomar esta ciudad simbólica, pero Stalin ordenó defenderla a toda costa. Las calles se convirtieron en campos de batalla. Durante meses, los soldados pelearon casa por casa, metro a metro. El invierno llegó y los soviéticos rodearon a los alemanes. El general Paulus pidió permiso para retirarse, pero Hitler le dijo que resistiera. En febrero de 1943, el ejército alemán se rindió. Fue un desastre para el Tercer Reich. La victoria soviética en Stalingrado cambió el rumbo de la guerra. Por primera vez, un gran ejército nazi era destruido por completo. A partir de ahí, los soviéticos comenzaron a avanzar hacia el oeste. El mito de la invencibilidad alemana se rompió. La rendición alemana en Stalingrado no fue solo por el frío o la fuerza soviética. Fue una combinación de errores de Hitler y condiciones imposibles. Hitler insistió en no permitir una retirada, aunque sus tropas estaban sin comida, sin municiones y rodeadas. Además, el invierno ruso congelaba armas y soldados. Muchos murieron de hambre y enfermedades. Paulus, el general alemán, sabía que seguir luchando era un suicidio. Por eso, se rindió en febrero de 1943. No había salida. Tras la derrota en Stalingrado, Hitler se negó a aceptar la realidad. Creía que aún podía ganar si lograba una victoria en el frente oriental. Por eso, ordenó una nueva ofensiva en 1943 en Kursk, donde había una gran concentración de tropas soviéticas. Su idea era rodearlas y destruirlas. Pero los soviéticos sabían que el ataque venía.
Gracias a espías y radios interceptadas, prepararon defensas masivas, trincheras, minas y cañones. La batalla de Kursk fue la mayor batalla de tanques de la historia. Los nazis fracasaron, perdieron muchos hombres y máquinas. ¿Por qué fue tan importante Kursk? Porque fue la última vez que Alemania intentó una gran ofensiva en el este. Desde entonces, los soviéticos tomaron la iniciativa. Avanzaron recuperando ciudad tras ciudad, impulsados por el deseo de vengar lo que Hitler les hizo. Mientras tanto, en el oeste, los aliados preparaban una invasión a Francia. Querían abrir un segundo frente para aliviar la presión sobre la Unión Soviética. Así nació el plan más ambicioso de la guerra, el desembarco en Normandía, también conocido como el Día D. ¿Por qué en Normandía? Porque era menos defendida que Calais, donde los nazis esperaban un ataque. Los aliados usaron una gran estrategia de engaño, operaciones falsas, ejércitos de cartón y mensajes falsos para confundir a Hitler. El engaño funcionó. El 6 de junio de 1944, miles de barcos cruzaron el Canal de la Mancha. Tropas británicas, estadounidenses y canadienses desembarcaron en 5 playas. Fue una carnicería, especialmente en Omaha, donde los soldados fueron recibidos por fuego intenso, pero resistieron. El éxito del Día D se debió a meses de preparación, inteligencia precisa, valentía y apoyo aéreo. Los nazis estaban sorprendidos, mal posicionados y con sus mejores divisiones ocupadas en el este. Así comenzó la liberación de Europa Occidental. Con Normandía asegurada, los aliados comenzaron a liberar Francia. En agosto de 1944, París fue liberada. ¿Por qué fue tan simbólico? Porque representaba el renacimiento de la libertad en Europa. Las calles se llenaron de banderas, abrazos y lágrimas. Mientras tanto, en el este, los soviéticos avanzaban a gran velocidad, recuperaban territorios perdidos y liberaban países bajo dominio nazi. Hungría, Polonia, Rumania, todos empezaron a caer. El Ejército Rojo era imparable. Stalin quería llegar a Berlín antes que los aliados. Pero Hitler no se rendía. En diciembre de 1944 lanzó su última gran ofensiva en el oeste, la Batalla de las Ardenas. Aprovechó el mal clima, la sorpresa y la debilidad aliada en esa zona. Al principio funcionó, pero pronto los aliados contraatacaron y lo empujaron de vuelta. La Batalla de las Ardenas fue muy costosa para Alemania. Perdieron soldados, tanques y aviones que ya no podían reemplazar. Fue su último intento por cambiar el rumbo de la guerra en el oeste. Desde ese momento, los nazis solo retrocedieron. El cerco sobre Alemania se cerraba. En febrero de 1945, los líderes aliados, Roosevelt, Churchill y Stalin, se reunieron en Yalta, en Crimea. Allí discutieron cómo terminar la guerra y cómo dividir Europa después. Sabían que Alemania iba a caer, pero también sabían que después vendría otra lucha, la Guerra Fría. Stalin quería controlar Europa del Este como zona de seguridad para la URSS. Churchill y Roosevelt querían elecciones libres. Aunque hubo acuerdos, también hubo desconfianza. La división de Alemania ya comenzaba a dibujarse incluso antes de la rendición nazi. Mientras tanto, los soviéticos avanzaban hacia Berlín desde el este y los estadounidenses y británicos desde el oeste. Alemania era un campo de batalla. Las ciudades estaban destruidas. La gente vivía bajo bombardeos, sin comida, sin esperanza. A medida que los aliados liberaban campos en Polonia y Alemania, descubrieron el horror del Holocausto. Campos como Auschwitz mostraban las cámaras de gas, los hornos y los miles de cadáveres. El mundo no podía creer lo que los nazis habían hecho.
El Holocausto fue un genocidio sistemático. 6 millones de judíos fueron asesinados, además de gitanos, personas con discapacidad, homosexuales y opositores políticos. ¿Por qué? Porque el régimen nazi creía en una raza superior y quería eliminar a todos los que consideraban inferiores. Tras el ataque a Pearl Harbor, Japón no se detuvo. En pocos meses invadió Filipinas, Malasia, Birmania, las Indias Orientales holandesas y hasta llegó a bombardear Darwin, en Australia. ¿Por qué tanta expansión? Porque necesitaban recursos, petróleo, caucho, minerales, y querían dominar Asia. En Filipinas, los japoneses derrotaron a los estadounidenses y filipinos. El general MacArthur fue obligado a retirarse. Antes de irse dijo: «Volveré». Pero los que se quedaron sufrieron mucho. Miles murieron en la marcha de la muerte de Bataan, obligados a caminar sin agua ni comida. Australia fue clave. Era la base principal de los aliados en el Pacífico Sur. Japón intentó invadirla y la bombardeó varias veces, pero nunca logró conquistarla. Las fuerzas australianas resistieron con fuerza, luchando junto a los británicos y estadounidenses en muchas batallas. En 1942, la marea comenzó a cambiar. Los japoneses intentaron invadir Nueva Guinea, pero fueron detenidos en la batalla del Mar del Coral. Fue la primera gran batalla naval en la que los barcos enemigos nunca se vieron. Todo fue con aviones desde portaaviones. Poco después, llegó la gran batalla de Midway. Japón quería destruir la flota estadounidense, pero los americanos habían roto sus códigos. Sabían dónde atacarían. Fue una emboscada. 4 portaaviones japoneses fueron hundidos. Fue una victoria decisiva para los aliados. ¿Por qué fue tan importante Midway? Porque Japón perdió la iniciativa. Nunca más pudo lanzar ofensivas a gran escala. Ahora eran los estadounidenses los que avanzaban, recuperando isla por isla. Era una guerra lenta, sangrienta y desesperante. La estrategia del salto de isla en isla. En 1942 también comenzó la batalla de Guadalcanal, en las Islas Salomón. Fue la primera gran ofensiva terrestre de Estados Unidos. Dura, agotadora, con selva, enfermedades y ataques constantes. Pero después de 6 meses de lucha, los japoneses se retiraron. Fue otro gran paso. Mientras tanto, China seguía en guerra con Japón desde 1937. El país estaba dividido entre comunistas y nacionalistas, pero ambos luchaban contra la invasión. Millones de chinos murieron. Fue uno de los países más afectados de toda la guerra. Canadá también jugó un papel clave. Sus soldados pelearon en Europa, África y Asia. Participaron en el Día D, en la defensa de Hong Kong y en muchas otras batallas. Aunque era un país pequeño, su contribución fue enorme y su sacrificio inolvidable. En cada isla del Pacífico, los soldados aliados avanzaban lentamente, pero los japoneses no se rendían. Peleaban hasta la muerte, con fanatismo, creyendo que rendirse era deshonra. Esa mentalidad haría que las próximas batallas fueran las más duras de toda la guerra. En 1944, los aliados habían recuperado muchas islas. Ahora se acercaban a Japón, pero cada paso costaba miles de vidas. Los japoneses fortificaban cada isla, escondiéndose en cuevas y túneles. El siguiente objetivo era Iwo Jima, una pequeña isla, pero vital para atacar Japón por aire. La batalla de Iwo Jima comenzó en febrero de 1945. Fue una de las más sangrientas del Pacífico. Los marines estadounidenses enfrentaron resistencia feroz. Los japoneses preferían morir antes que rendirse. Tras más de un mes de combate, la isla fue tomada. La imagen de los soldados, alzando la bandera, se volvió símbolo de la guerra. ¿Por qué era tan importante Iwo Jima? Porque desde allí los bombarderos estadounidenses podían llegar a Tokio. Además,
servía como base para rescatar aviones dañados. Era una posición estratégica clave para el siguiente paso: Okinawa. La batalla de Okinawa comenzó en abril de 1945. Fue la batalla más sangrienta del Frente del Pacífico. Más de 180.000 muertos entre soldados y civiles. Los japoneses usaron ataques kamikazes, pilotos que se lanzaban en aviones cargados de explosivos contra barcos enemigos. ¿Por qué Okinawa? Porque era la última gran isla antes de Japón. Tomarla significaba abrir el camino directo a una invasión. Pero el precio fue altísimo. La resistencia fue brutal. Muchos civiles murieron. Algunos fueron obligados a suicidarse por miedo a los estadounidenses. También en abril de 1945, los soviéticos rodearon Berlín. Era la batalla final. Hitler se escondía en su búnker. A pesar del caos, seguía dando órdenes, soñando con una victoria imposible. Pero sus generales sabían que todo estaba perdido. Berlín caería en cuestión de días. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó junto a su esposa Eva Braun. No quería ser capturado ni juzgado. Su muerte fue ocultada por un tiempo, pero pronto se confirmó. Con su caída, el Tercer Reich se derrumbaba. Sin líder, la resistencia nazi se desmoronó. El 7 de mayo de 1945, Alemania firmó su rendición incondicional. El 8 de mayo se celebró en Europa como el Día de la Victoria. Las calles se llenaron de alegría, las bombas callaron, la guerra en Europa había terminado, pero el mundo no estaba en paz todavía. Aunque Alemania se había rendido, Japón seguía luchando en Asia, porque su gobierno se negaba a aceptar una rendición incondicional. Preferían morir antes que rendirse. Cada isla tomada por los aliados costaba miles de vidas. Se preparaba una invasión a Japón, pero había otra opción. Después de Okinawa, los líderes estadounidenses temían que invadir Japón costara millones de vidas. Cada isla demostraba cuán fanática era la defensa japonesa. Por eso comenzaron a considerar otra opción: usar una nueva arma secreta, desarrollada en el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan era el programa secreto para construir una bomba atómica. Había sido iniciado años antes con científicos exiliados de Europa y apoyo masivo del gobierno de Estados Unidos. En julio de 1945 probaron con éxito la primera bomba en el desierto de Nuevo México. En ese mismo mes se celebró la Conferencia de Potsdam, donde Truman, nuevo presidente de Estados Unidos, Churchill y Stalin exigieron a Japón una rendición incondicional. Japón se negó. Seguían confiando en que podrían negociar mejores condiciones, pero Estados Unidos no iba a esperar más. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima. La ciudad fue destruida en segundos. Más de 100.000 personas murieron al instante o en los días siguientes. Aún así, el gobierno japonés no se rindió de inmediato. El 9 de agosto, otra bomba fue lanzada sobre Nagasaki. Ese mismo día, la Unión Soviética invadió Manchuria, atacando al ejército japonés. Con la doble presión de las bombas y la entrada soviética en la guerra contra Japón, el emperador Hirohito finalmente tomó una decisión difícil. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito habló por radio y anunció la rendición de Japón. Fue la primera vez que los japoneses escucharon su voz. Dijo que debía aceptar lo inaceptable para salvar a su pueblo. La guerra había terminado, pero a un precio devastador. El 2 de septiembre de 1945, a bordo del buque USS Missouri, Japón firmó su rendición oficial frente a los representantes de los aliados. Así terminó la Segunda Guerra Mundial. Una guerra que había comenzado con balas y terminó con fuego atómico. El mundo quedó destruido.
Más de 70 millones de personas murieron. Ciudades enteras estaban en ruinas, familias rotas, campos arrasados. Europa y Asia necesitaban reconstrucción, y no solo física, sino también moral. El mundo no podía volver a ser el mismo. Los líderes nazis fueron capturados. En los juicios de Nuremberg se juzgaron sus crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Muchos fueron condenados a muerte. Por primera vez, el mundo decía: nadie está por encima de la ley. En Japón también hubo juicios. El general Tojo y otros líderes fueron juzgados y ejecutados. Pero el emperador Hirohito fue perdonado para evitar una revuelta. Japón fue ocupado por Estados Unidos y comenzó una transformación total: nueva constitución, democracia y paz. La guerra también cambió el mapa del poder. Estados Unidos y la Unión Soviética salieron como superpotencias. Sus ideologías opuestas, capitalismo y comunismo, pronto los llevarían a una nueva tensión mundial: la Guerra Fría. Europa quedó dividida. Alemania fue ocupada por los aliados y dividida en 4 zonas: soviética, estadounidense, británica y francesa. Berlín también fue dividida. Esta división sería el inicio de un muro que partiría al mundo por décadas. En 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con la esperanza de evitar otra guerra mundial. Fue el reemplazo de la fallida Liga de las Naciones. Su objetivo: mantener la paz, defender los derechos humanos y unir a los países del mundo. También nacieron otras ideas nuevas: los derechos del niño, el concepto de genocidio, el principio de no agresión. Las heridas eran profundas, pero el mundo entendió que no podía repetir los mismos errores. La memoria de la guerra debía servir como advertencia. La guerra dejó héroes olvidados: mujeres que trabajaron en fábricas, soldados africanos, asiáticos y latinoamericanos que lucharon sin reconocimiento, civiles que resistieron en silencio. Esta fue una guerra de pueblos, no solo de gobiernos. El Holocausto dejó al pueblo judío devastado. 6 millones fueron asesinados por el régimen nazi. Muchos sobrevivientes quedaron sin familia, sin hogar y sin nación. Tras la guerra, miles emigraron a Palestina buscando refugio y un lugar seguro. El horror vivido reforzó la idea de crear un Estado propio. En 1948, con apoyo internacional, nació Israel. Para los judíos era un nuevo comienzo. Para otros, el inicio de otro conflicto. La resistencia fue otro capítulo heroico. En Francia, Polonia, Yugoslavia, civiles saboteaban trenes, escondían judíos, pasaban información. No todos tenían armas, pero muchos tenían coraje. Ellos también ayudaron a cambiar el curso de la guerra. El arte, la música y la literatura también fueron marcados. Canciones que daban esperanza, películas que contaban verdades, libros que denunciaban el horror. La guerra transformó la cultura del siglo XX y dejó cicatrices en la memoria colectiva. En América Latina, aunque no participaron directamente en batallas, países como México, Brasil y Cuba apoyaron a los aliados. Brasil incluso envió tropas a Italia. Muchos ayudaron con materias primas, alimentos y apoyo diplomático. En África y Asia, miles fueron reclutados por imperios coloniales para luchar en una guerra que no era suya. Muchos esperaban que, tras la guerra, obtendrían independencia. Así comenzó el fin de las colonias y el nacimiento de nuevos países. Después de la guerra, comenzó una época de reconstrucción. En Europa, el Plan Marshall ayudó a levantar economías. Japón se convirtió en una potencia pacífica, pero también comenzó la carrera nuclear, la división del mundo en bloques. ¿Y el miedo a otra guerra? La Segunda Guerra Mundial enseñó que el odio y el fanatismo
pueden destruirlo todo, pero también mostró la fuerza de la unidad, del coraje y del sacrificio. Fue una tragedia, pero también una lección. Hoy recordamos a los millones de víctimas, a los que lucharon, a los que sobrevivieron, a los que nunca regresaron. Sus historias viven en nosotros, en los libros, en los museos, en cada libertad que disfrutamos hoy. Que la historia no se repita, que la memoria no se borre, porque olvidar es el primer paso para volver a caer, y porque entender el pasado es la mejor forma de construir un futuro más justo y en paz. Así terminó la Segunda Guerra Mundial, una guerra que cambió el mundo para siempre, que quede grabada en la historia y en el corazón de todos, porque la paz se construye recordando lo que el mundo vivió cuando la perdió.